Ya, la clase de hoy va a ser sobre conceptos de inocuidad y legislación asociados a la inspección de alimentos. Un poquito poniendo en contexto y viendo también algunas diferencias de entendimiento que hay respecto a algunos conceptos que yo he podido ver en lo que hemos avanzado juntos. Entonces es importante que afianzar esas definiciones y también resolver dudas al respecto. ¿Ya? Aquí está. Tenga paciencia que está un poquito sobrecalentado mi computador. Bueno. Entonces, como les decía, vamos a ver vamos a ver algunas definiciones y algunos conceptos de legislación asociada a la industria de los alimentos, principalmente aquí en Chile. Lo importante, y creo que esto ya lo deberían saber a esta altura, pero no es malo comenzar con una definición oficial de algo tan sencillo como alimento, que es toda sustancia elaborada, semi-elaborada o en bruto, que se destina al consumo humano, incluyendo las bebidas, el chicle y cualquier otra sustancia que se utilicen en la fabricación, preparación o tratamiento de los alimentos, pero no incluye los cosméticos, ni el tabaco, ni las sustancias utilizadas solamente como medicamento. Esta definición, lo más amplia posible, fue realizada por el Codex. ¿Alguien sabe lo que es el Codex? Está definido ahí abajo, pero que me lo podría explicar con sus propias palabras. Javiera. Es como donde están las normas. Sí, las normas. Ya, ¿y de dónde sale el Codex? El Codex es chileno, las normas, ¿quién las hace? Me imagino que como de la FAO y la OMS. Exactamente. Esto es súper importante entenderlo porque ya lo hablamos en alguna clase anterior, que la Organización Mundial de la Salud comenzó a funcionar posterior a la ONU, o sea, todo viene post Segunda Guerra Mundial, en el fondo tratando de entender el mundo como un ente globalizado, en que tienen que haber ciertos parámetros para entendernos como sociedad. Ustedes saben que la Segunda Guerra Mundial en realidad remeció los cimientos de la humanidad, de cómo entendíamos el respeto por los derechos humanos. En realidad todo partió ahí, como la elaboración de los derechos humanos, los derechos niños, todas esas cosas partieron en esa época y son consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, hace poquito había ocurrido la primera, pero creo que la segunda generó una marca más profunda por los crímenes de lesa humanidad que hubieron en ese periodo. Un alimento puede tener ciertas cualidades o ciertos adjetivos que lo pueda acompañar. Y hay siempre algunos errores de conceptos de entender qué es lo que es inocuidad. Entonces vamos a definir qué es un alimento inocuo como aquello que ese alimento que no va a producir daño, que tiene la garantía de estar en las condiciones que no va a producir daño a quien lo consume ni a quien lo manipula, ¿ya? Todos los alimentos deberían ser inocuos, no es la realidad, pero eso es lo que la industria quiere alcanzar y lo que el consumidor quiere recibir. Alguna variación en las características normales de los alimentos, en las cuales puede perder esta característica de inocuidad, es lo que la industria tiene que ir mejorando día a día para evitarlas, ¿ya? A medida que aparecen nuevos alimentos con nuevas características, con nuevos formatos de comercialización, las normas y las reglas de cómo distribuirlos, cómo hacerlo, no están establecidas, entonces hay que irlo haciendo lentamente. Les voy a poner un ejemplo. Hace 50 años atrás los refrigeradores, menos, hace
25 años atrás no en todas las casas había un refrigerador. Entonces el consumo de alimentos frescos era más limitado. La gente no compraba las verduras congeladas ni carne en exceso, sino que compraba lo que iba a usar en el momento. Y las conservas eran uno de los alimentos o alimentos con baja actividad de agua, como cereales, eran los alimentos que ocupaban la despensa familiar, ¿ya? Pero esto ha ido cambiando en los últimos años, y fue un cambio rápido, o sea, a medida que la situación económica en un porcentaje importante del mundo, no en todas partes, pero en un porcentaje importante del mundo, un porcentaje importante de la población, porque no es del mundo. Si nosotros viéramos las zonas más industrializadas, son las que todos tienen refrigerador. Lo cual no ocurre, por ejemplo, si nos vamos al sur de Chile, al extremo sur, o a un pueblo perdido en el campo, en cualquier región, incluyendo, creo, la metropolitana. O en el extremo norte, o en Bolivia, o en Perú, o en Ecuador, o, como digo, en Chile, en África, ni en Europa no lo sé, lo desconozco, pero no en todas partes hay un refrigerador. Entonces, nosotros hablamos mucho desde nuestra realidad, pero la verdad es que no es así para todo el mundo. De todas maneras, como un porcentaje grande de la población, esto ha hecho que el mercado de alimentos disponibles varíe. Ahora existe, en los kiosquitos que están cerca de su casa venden arvejas congeladas, por ejemplo. Venden unas bolsas enormes que claramente no te las vas a comer en ese día. Son para que tú las almacenes y no vayas a comprar cada vez que quieras hacerte una ensalada de choclo o lo que sea. Entonces este tipo de forma de distribuir los alimentos y de envasarlos y de procesarlos cambia, y al ir cambiando también deben ir cambiando las normativas. Por ejemplo, ¿a qué temperatura deberían distribuirse los productos en la carne de pollo, por ejemplo? Que es lo que estaba leyendo estos días. ¿Alguien sabe? ¿A qué temperatura se debe el pollo fresco, no el congelado, el pollo fresco? ¿A qué temperatura se debe transportar, almacenar? Ustedes ya tuvieron carne, así que deberían saber estas cosas. Transportar, si no es congelado, creo que lo transportan entre -1 y 0 grados Celsius. No estoy bien segura. Y para almacenar, así como en los supermercados siempre lo he visto como que también varían entre los 3 y los 5 grados las maquinitas donde tienen el pollo fresco. Ya. Esto va a depender, en general, en la planta de procesamiento, post faenamiento y después de varias etapas del proceso, el corte, el envasado, viene una etapa que se llama chilling, que es un congelamiento rápido. Entonces, la empresa trata de mantenerlo un tiempo en esas condiciones y ahí salen los camiones. Posteriormente, el rango de temperatura en el que puede estar expuesto el pollo fresco, la carne en general, varía ampliamente y depende del país. Aquí se pueden tolerar hasta 12 grados, creo, durante el transporte, pero por ejemplo la Unión Europea pide que en ciertas condiciones no supere los 4 grados, y en otras condiciones, como el procesamiento, que no sea más allá de 4 grados, o sea, no baje de 4 grados. Entonces, como que hay que tenerlo a 4, estrictamente, más o menos 0,1 grado, o sea, súper estricto. Porque, ¿qué pasa cuando sube la temperatura? Desde el punto de vista de la inocuidad, ¿qué puede ocurrir? Se empieza a descomponer el pollo y sea un riesgo para la salud del consumidor. Los microorganismos tienen Las varios bacterias. Comienzan a crecer los microorganismos, ¿cierto? La tasa de replicación de los microorganismos aumenta, y ellos mismos pueden producir compuestos tóxicos, o bien las reacciones bioquímicas alcanzan más fácilmente la energía de activación, que eso deben haberlo visto en bioquímica, y por lo tanto pueden ocurrir degradación ya sea del músculo, y eso afecta la calidad, pero también puede poner en riesgo a el consumidor si es que se produce algún compuesto tóxico como ácido sulfídrico, por ejemplo.
¿ya? Entonces, si hace 30 años atrás no había refrigeradores y todavía hay partes donde no hay refrigeradores, las normas que regulan el transporte de productos frescos o congelados tienen menos de 30 años y se tienen que poner de acuerdo un montón de personas, un montón de instituciones, no solamente la Organización Mundial de la Salud y la FAO, porque imagínense si alguien es súper estricto desde el punto de vista de inocuidad. Yo puedo decir, ¿sabéis qué? Yo creo que todo tiene que estar entre 0 y 3 grados. Porque, pucha, la tasa de crecimiento de todos estos microorganismos a esta temperatura tiende a 0. Entonces, es lo más seguro. Probablemente sea verdad, si es que no hay un psicrófilo. Pero ¿qué pasa? Que el costo asociado a mantener los alimentos entre 0 y 3 grados es mucho más alto que si tienes un rango entre, no sé, te voy a inventar, entre 3 y 10. Y por lo tanto eso hace que muchas personas asociadas a la industria de los alimentos no puedan mantener esas situaciones, esas condiciones, y dejen de ser un productor de alimentos. Y esto desencadena otros problemas, que es la disponibilidad de alimentos. Entonces, a la larga es un negocio, y ahí hay que negociar, hay que discutir cuáles son las medidas que equilibran tanto el precio del alimento, las ganancias que va a tener la industria asociada y las condiciones de inocuidad. Si esto deja de ser un negocio atractivo, nosotros vamos a necesitar igual alimentos, pero también hay un costo que no puede superar porque si no va a ser poco accesible a la gente. Ahora, un alimento muy sofisticado puede costar lo que sea, da lo mismo, pero algo para alimentar la población, las calorías necesarias, los nutrientes necesarios, no puede superar las expectativas de sueldo que tiene un lugar o la capacidad de poder obtenerlo, de poder pagarlo, ¿ya? Por otro lado tenemos un alimento alterado. Un alimento alterado es aquel que no es provocado deliberadamente, sino que puede haber ocurrido durante la distribución, o sea, nadie le hizo un daño a ese alimento, ni lo envenenó, por así decirlo, sino que fue un error en el proceso, y esto hace que sufra variaciones en sus características organolépticas, o sea, sabor, color, olor y textura, y bueno, puede ser en su composición química, debido a lo mismo, o al valor nutritivo. Esto no significa que el alimento, al estar alterado, sea peligroso para quien lo consuma, pero ya no es tan atractivo para el consumidor, ¿ya? Por ejemplo, el pan con hongos. El pan con hongos, dependiendo del hongo, si es un hongo normal, que no produce ninguna micotoxina, no pone en riesgo al consumidor, pero la verdad es que yo no voy a ir a comprar un pan con hongos. O una manzana que también comienza con su proceso de degradación, entonces ya la textura de esta manzana, el color, no es lo mismo que una manzana fresca, ya no es tan apetitosa y la verdad es que tampoco está en las mejores condiciones para consumirla, ¿ya? Esto es un alimento alterado y habitualmente se relaciona con la vida útil de los alimentos o con algún daño durante su distribución y puesto en góndola. Ya. Por otro lado están los alimentos contaminados. Esto tampoco es que alguien deliberadamente haya puesto algún compuesto químico o microbiológico en alimentos, sino que en forma accidental llegan estos microorganismos ahí. Desde el punto de vista de los microorganismos es súper común que ocurran debido a que hay microorganismos en todas partes, hay virus, hay bacterias, son microscópicos, nadie los ve. Por eso es tan importante las condiciones de control durante el procesamiento, durante el faenamiento de los animales. Y de todas formas los alimentos nunca se comercializan estéril, nada está estéril, todo tiene una carga microbiana. Nosotros estamos llenos de bacterias en nuestra piel y por lo tanto en el momento de manipular un alimento, inmediatamente este se contamina más de lo que ya venía, ¿ya? Un alimento contaminado sí puede poner en riesgo a la población
Y esto es lo que debemos evitar a través de los procedimientos que hemos estado estudiando, la identificación de peligros y después el control de puntos críticos, evitan precisamente que los alimentos contaminados lleguen a la población. Para eso tú tienes que conocer muy bien tu cadena transportadora, o sea, tu cadena productora de alimentos y todos los riesgos que estén asociados. Y estos también son dinámicos, también van cambiando. Aquí hay un ejemplo que es las dioxinas. ¿Alguien sabe lo que es las dioxinas? No, profe. Ya. Las dioxinas son compuestos que se producen a través de la quema de compuestos orgánicos, ¿ya? Estas se volatilizan y pueden llegar tanto a las personas como a los predios, al campo, o acumularse, por ejemplo, si se acumula en el pasto, después el animal lo consume y queda en el animal. Estos compuestos se relacionan principalmente a este tipo de actividades, por ejemplo, las quemas de pastizales, un incendio forestal. Bueno, aquí sale la erupción de un volcán, pero bueno, si erupciona un volcán, las dioxinas son uno de los tantos problemas que hay en ese lugar. También se producen algunas actividades industriales en las cuales se está trabajando con compuestos orgánicos, ¿ya? ¿Qué pasa con estas moléculas? Una vez que llegan al hombre, bueno, y también en los animales, los enferman, asociándose principalmente a problemas del sistema inmune. Afecta al sistema inmune y por lo tanto esa persona cae en una especie de inmunodepresión y por lo tanto está más susceptible a infecciones con otros agentes patógenos. Y a largo plazo y en algunas personas, dependiendo también de su perfil genético, puede producir cáncer. Ustedes saben que muchas cosas pueden producir cáncer, pero es importante saber identificar algunas que ya están bien estudiadas para evitar esos eventos, ¿ya? Este es solo un ejemplo, súper difícil de controlar, porque la quema de pastizales, por ejemplo, en Chile es súper común, porque es una forma de eliminar la mala hierba y poder tener la tierra disponible para plantar otras cosas, o para eliminar bosque nativo. Se hacen incendios forestales accidentales y queda ese espacio y puede cambiar su uso de bosque nativo a ser utilizado para la plantación de cultivos, para consumo humano o consumo animal. Entonces, pero sí se pueden hacer análisis en los alimentos. Entonces, cada cierto tiempo de rutina se analiza la presencia de dioxina, sobre todo en aquellos alimentos que son producidos en sectores aledaños a otras industrias, por ejemplo, lo cual no debería ocurrir, pero bueno, como estos son compuestos volátiles, pueden llegar fácilmente, o bien post incendios forestales o quema de pastizales. Y el más terrible de todo esto, vamos como de menos a más, es este tipo de alimentos. Ay, quiero trabajar más. Que son los adulterados. En los adulterados, ahí sí hay una intencionalidad de alterar el alimento, y habitualmente esa intención es producir mayor ganancia a quien comercializa ese alimento. ¿La colusión de los pollos o no? Pero ahí no hay una adulteración del alimento. Esa es una colusión, ese es un delito económico, exactamente. Esto me lo imagino como lo que pasó con el alimento de los animales, que dicen como premium, pero en verdad no son premium. Ya, eso es una adulteración, pero puede ser, claro, puede ser que ponga o no en riesgo al animal, pero si no lo pone en riesgo, es una estafa también. También ahí deberían haber sanciones económicas, pero si un alimento adulterado puede o no producir daño al que lo consume o manipula. Habitualmente se buscan adulteraciones que no provocan daño, pero por ejemplo hay una adulteración que fue involuntaria, pero que a la larga fue una adulteración, porque hubo un cambio en la fórmula. Dígame, Marcela.
Puede ser como el caso de los salmones en el sur, que era una salmonera y le robaron los salmones, y los salmones todavía no estaban como listos para venderse, estaban con tratamiento de antibióticos. Ya, esa es una adulteración, porque después del tratamiento de antibiótico, que en el caso de la salmonera es altísima la concentración de antibiótico que se pone, tiene que haber un periodo de carencia. Claro que aquí ya hay un montón de crímenes asociados, porque alguien les robó los salmones, y después eso se vende en un mercado formal o informal, entonces si alguien lo compra en un mercado informal también está cometiendo faltas, no sé si crímenes, pero faltas, a lo menos faltas. Entonces se pierde el control de la producción, el control de la cadena productiva que el que está a cargo de la empresa. Pero claro, ese alimento está adulterado porque tiene una sustancia extraña que no debería estar en el alimento, porque los pescados tienen que pasar por un periodo de carencia de antibióticos que está controlado y regulado para asegurarte de que no hayan residuos de antibióticos. ¿Por qué no tienen que ir residuos de antibióticos en los alimentos? ¿Alguien sabe? ¿Qué pasa si yo me como algo con antibiótico? Pucha, no creo que tenga que ver con que uno empiece a formar resistencia a los antibióticos, ¿o sí? Uno no se hace resistente a los antibióticos. Claro. Los antibióticos no Las matan bacterias. humanos. Las bacterias. ¿Qué bacterias? ¿Todas? ¿O no? Yo sabía que era como general, las bacterias en general. Ya, pero el pescado te lo vas a comer tú, así que ¿qué bacteria? Si usted se come el pescado así en sushi, más encima, bien crudito, para que el antibiótico... La salmonela. Las que están en su estómago, ¿ya? Las que están en su estómago. O las que tienen contacto con el alimento. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, ¿qué bacterias se asocian a la producción de salmón? ¿Conocen alguna? La más famosilla es Listeria. La salmonela, la lista. Yo dije la salmonela. Salmonela, salmonela. No, salmonela está en todas partes, pero el gran problema, el gran dolor de cabeza ha sido Listeria. Listeria forma biopelícula, es súper difícil de eliminar de la superficie y además es psicrófila, eso quiere decir que crece sin ningún problema a bajas temperaturas. Entonces es realmente un dolor de cabeza. Antes Listeria estaba en algunos mercados, ahora está en casi toda la cadena productora de cualquier alimento, así que pasó del salmón a ser muy ubicua. Ya, entonces, ¿qué pasa? Que si en el pescado ya cosechado quedan residuos de antibióticos, pero son residuos, no es la concentración efectiva, y además hay Listeria de alguna manera se va a acostumbrar. O sea, algunas de las bacterias van a tolerar esa concentración de antibióticos a través de mutaciones y cambios en su material genético, lo cual lo convierte después a largo plazo en un microorganismo resistente a los antibióticos. Cuando hay una concentración de antibióticos subterapéutica en algún nicho, donde sea, en tu estómago, en tu riñón, en la industria de los alimentos, en el agua donde se tratan los salmones, donde sea, lo que ocurre es que algunas bacterias escapan a la muerte que produce el antibiótico debido a que tienen tiempo para replicarse y acumular mutaciones, cambios en su material genético, y de esa manera se adaptan. Y después da lo mismo, porque ella se adapta y comienza a replicarse, y toda la cepa que antes era sensible desaparece, ya sea por la muerte del antibiótico o porque esta otra bacteria que ahora es resistente, que es de la misma especie, empieza a comerse todo porque no tiene ninguna dificultad para crecer. Es algo parecido, los voy a confundir, mejor no lo voy a nombrar. Pero lo mismo pasa con la cepa de virus, ¿ya? Para que tengan una idea. Pero no con los antibióticos, sino con el sistema inmune, con la vacuna, es lo que está pasando con COVID. Entonces, el que tenga antibiótico hace que esa bacteria que está presente en el pescado se pueda hacer resistente a los antibióticos, y también puede ocurrir con toda la microbiota que hay en nuestro intestino, incluyendo eventualmente algún patógeno, si es que no estamos bien del estómago. Si Marcela se lo come hoy, puede ser que mañana tenga bacterias resistentes a los antibióticos. O bien,
la misma microbiota que está presente en el estómago puede hacerse resistente a este antibiótico, y después en algún momento, en un futuro muy lejano, puede llegar un patógeno y dentro de nuestro estómago va a haber un reservorio de genes de resistencia a antibióticos. Y bueno, no lo hemos visto, pero existen métodos de transferencia de información genética entre una bacteria y otra, lo cual puede hacer que ese patógeno ahora se convierta en resistente a los antibióticos. Y en realidad eso no se ha demostrado, es una teoría de que podría ocurrir, pero lo que sí se sabe que ocurre es que tú vas a eliminar en tus heces esas bacterias con esta resistencia a antibiótico, las que estuvieron expuestas al antibiótico. Además vas a eliminar los residuos de antibiótico, y eso sí, en las aguas servidas es una fiesta de la resistencia a antibiótico. Está ahí el antibiótico, están las bacterias, hay un montón de bacterias, hay un montón de patógenos, un montón de comensales, dosis altísimas de microorganismos, y ahí sí, eso tiene un impacto ambiental súper importante, y a muy corto plazo también en la industria de los alimentos es un dolor de cabeza enorme. Aquí abajo hay dos links que los llevan a uno de los escándalos de adulteración de alimentos más grandes de los últimos tiempos. Es antiguo, es de la época, creo que de los 80, principios de los 80. Pero hasta el día de hoy hay consecuencias por esta adulteración. Y la adulteración consiste en que el aceite de oliva que se vendía en España suelto en los pueblos cercanos a Madrid fueron adulterados con aceite industrial, con aceite para motores. Y muchos niños murieron, murió mucha gente, mucha otra quedó con secuelas, y es un escándalo gigantesco. Dígame, Steven. No, es que pasaron aceite de auto como aceite de oliva. Sí, el aceite, Wow. sí, como es oscuro el aceite de oliva, pasaba soplado, o aceite de colza, es como ¿cómo se llama? Canola. En aceite vegetal, por aceite vegetal. Y lo vendieron así, lo vendían a granel. Yo no creo que ustedes se acuerden, pero hasta hace poco aquí se vendía el aceite a granel. En las ferias libres habían unos tambores gigantes con una bomba que se vacío, y uno lo iba llenando, lo ponía hasta un cuarto, y después lo transvasijaba a la botellita que uno llevaba para comprar el aceite. Ahora eso está volviendo en el Jumbo, se está vendiendo de nuevo esas cosas a granel. Sí, ahora es por el envase, por los plásticos. Muy bien, me parece muy bien. Pero antes era una práctica, y tú no sabías qué aceite era, porque tú veías un tambor nomás. Bueno, aquí en estos dos links los pueden ver, muestran imágenes, hay entrevistas a las personas afectadas o a los que sobrevivieron a esta situación, y el problema es que no es un pequeño pueblo perdido al lado de Madrid, sino que hay un montón de personas afectadas, son cerca de 2000 las personas afectadas, entre personas que fallecieron y que quedaron con secuelas. La gente se empezó a dar cuenta porque el aceite cambiaba de color cuando freían, pero bueno, las condiciones económicas tampoco eran las mejores, había una crisis mundial gigantesca, y era lo que podía obtener la gente. Así que nada, hay como un caso de adulteración con consecuencias en la salud gravísimas, y bueno, hay un montón de demandas, pero todo se ha tramitado eternamente, ya conocemos esas historias, así que la verdad es que es como para que nunca más. No sé si alguien conoce la serie Cosmos. ¿Alguien la ha visto alguna vez? La versión nueva, la antigua es más difícil de conseguir. Cosmos es un documental, pero muy bonito estéticamente, con un montón de imágenes muy atractivas, donde se va contando un poquito la historia de la humanidad, pero
o de la naturaleza, en realidad, de nuestro planeta, siempre desde un punto de vista de los descubrimientos de los grandes científicos. Y en uno de ellos, en uno de sus capítulos, en filosofía, mira qué buena, sí, es un muy buen documental, y el antiguo también es un muy buen documental, pero claro, probablemente para ustedes sea menos atractivo. Y hay un capítulo donde sale un tipo que adulteró el vino en un país que no me acuerdo cuál era, mentiría, sí, podría ser Serbia, pero no estoy segura. Tuvo un año con un clima extremadamente caluroso para el lugar donde está, y eso hizo que la uva fuera más dulce, y el vino producido ese año, acuérdense que antes era una producción de fermentación espontánea, y aunque hubiese sido controlada, aquí eran condiciones de la uva, fue un vino muy apetecido, muy rico, muy dulce, que entró muy bien en el mercado y pudieron venderlo a muy buen precio. Pero el año siguiente las condiciones no eran lo mismo, entonces lo adulteraron. Lo adulteraron para que quedara nuevamente dulce, y también no me acuerdo qué compuestos químicos le ponían. No hubo nadie que reportara muerte, pero se supo muchos años después. No fue como el aceite, aquí toda la gente se enfermó, entonces fue fácil de detectar esto. El vino, no todo el mundo consume vino, y no lo consumen los niños, lo cual hace un cambio también en el efecto que tú puedas ver inmediatamente por dosis y tamaño corporal. Pero bueno, no se reportó ningún cambio, pero los pillaron, los metieron presos, cerró la viña, o sea, quedó la embarrada. Ahí se hubieron rápidas intervenciones. Acá en Chile hace unos años, no muchos, hará unos 10 años máximo, yo creo que menos, hubo una adulteración involuntaria de formulación de leche para bebés. No sé si se acuerdan, que se vendían en las clínicas para arriba. No me acuerdo cuáles. En realidad llegaba a varios lugares, pero ya se dieron cuenta de que los bebés prematuros, 2 o 3 en la misma clínica, se enfermaron rápidamente, y de hecho creo que uno falleció o 2 fallecieron. Y bueno, los bebés no comen nada más que lo que se le da ahí, y es pura leche, entonces es muy fácil determinar cuál puede ser el vector. Es muy difícil que 2 guaguas tengan la misma sintomatología recién nacidas, entonces sospecharon rápidamente de que había un error con la fórmula, y hubo una investigación, y en la producción hubo un error. Una persona, en vez de poner, voy a inventar, 1,0 gramos de cloruro de sodio, puso 10 gramos de cloruro de sodio, corrió la coma a un lugar y dejó la embarrada. O sea, las consecuencias fueron la muerte no fueron muchos, pero de algunos bebés. Habían otros que se sospechaba que se habían podido descompensar. Es un bebé prematuro, es un bebé que es muy frágil, y también fue un escándalo. Y bueno, ahí volaron, obviamente que los mandos medios volaron, los mandos altos no, hubo una demanda, al final no sé en qué quedó. Me pasa mucho con las noticias en Chile, que pasa algo, le dan tribuna y después no hay un seguimiento de esa noticia y uno no tiene idea qué pasó. Bueno, tampoco 3 días y después... Sí, era como 3 días. Es como, no sé, un alimento adulterado es el que... Ay, esa soy yo. Ya, entonces, eso ocurrió en Chile, fue hace poco, fue una adulteración, pero esa no fue con un fin comercial, fue un error, pero un error que adulteró el alimento, cambió su composición y produjo daño, ¿ya? No una contaminación, porque aquí tiene que ver con los procesos productivos, entonces... de una u otra manera hubo un humano involucrado en el cambio en la formulación de esa leche. Así que trabajar con alimentos no es algo tan trivial, hay una responsabilidad súper grande, de repente uno la subestima. Pero hay o con medicamentos también, por ejemplo, estos casos que han habido de medicamentos erróneos, los anticonceptivos, por ejemplo, imagínense la consecuencia
traer un niño al mundo cuando uno se está cuidando, ya es un daño importante, pero hay gente que está enferma, también le dan un remedio adulterado, se supone que está en tratamiento, y no sé, hay un componente ético en estas industrias súper importante, y hay que tenerlo claro, ¿no? Como que trabaja en forma, pensando en el sueldo a fin de mes, pero no es tan así, hay algunas industrias que tienen un componente súper importante ético, y hay que ser consciente de eso y tenerlo presente constantemente. Un alimento nocivo, un alimento no debería ser nocivo. O sea, si me lo puedo comer, no debería producirme daño. Pero lo que ocurre es que a alguna parte de la población puede ser que le produzca daño, y ahí están todos los alimentos asociados a las alergias, por ejemplo. ¿Han visto Rotten? Es un documental que está en Netflix, no, que es la única que tengo yo. ¿Lo han visto o no? Eso es un no, me imagino. No. No. Lo recomendaron, sí, creo, cuando empezamos la carrera, pero creo que no. Muy bueno, es muy bueno. Antes, cuando teníamos más tiempo, en este curso veíamos un capítulo de Rotten. Vimos dos distintos. Uno de ellos es sobre la palta. Y a mí me gustaba ver eso porque se generaba una rica discusión respecto a también estos componentes éticos en la producción de alimentos. Y bueno, salía Chile como un documental americano, pues salía Chile como un ejemplo de lo que no se debe hacer en la producción de alimentos, que en el fondo dejar al resto de la gente sin el elemento vital, el compuesto vital, agua, no un elemento, sin agua. Y toda la pobreza que traía como consecuencia. Y también salía otra historia donde en México las mafias, para financiarse, robaban palta, pero no robaban una palta, pues robaban el predio completo, se lo tomaban, por así decirlo. Está interesante ese capítulo. Y también hay uno de los mayores alimentos nocivos que sale ahí. Bueno, hay un capítulo especial de alergias y de cómo funciona la legislación en otros países. Se los recomiendo, está súper interesante, porque aparece, por ejemplo, que en el Reino Unido, si tú vas a comer, el alimento tiene que decir si tiene, y hay una lista de alimentos que producen alergia: maní, marisco, gluten, etc. Y si no está puesto, y una persona se intoxica, se puede demandar al restaurante. O por otro lado, si adulteran, en el fondo mienten, dicen que no tiene, pero sí tiene restos de maní, también les cobran una multa millonaria. Y no solo una multa, sino que hay consecuencias a veces en la salud de las personas. Entonces hay un castigo asociado porque ponen en riesgo a la población, donde se supone que tú vas a consumir algo que te nutre, que te divierte, que disfrutas, y terminas enfermo. Nosotros creo que estamos en Chile a años luz de una situación como esa, así como que o sea, si tú eres alérgico al maní, es problema tuyo, y tú tenés que andar con tu remedio y tú preocuparte de qué comer. Y podéis preguntar en la carta, pero si hay contaminación cruzada, no me imagino que llegue una demanda al restaurante y que le cobren una multa, no, oye, una compensación. No, a lo mejor me equivoco, a lo mejor eso existe, pero tengo la sensación de que no hay ni la trazabilidad suficiente, ni existe el resquicio legal como para hacer una demanda de ese tipo. Entonces hay que tomar los buenos ejemplos y empezar a darle una vuelta al respecto. En el caso del documental de la palta, ellos dan algunas ideas de cómo se podría acabar el problema, pensando todavía en la realidad de esos momentos, que eran los derechos privados del agua, y que tenía que nacer desde los consumidores, que en el fondo el consumidor dejara de comer palta que no estuviera etiquetada como que estaba libre de conflictos del agua. Quizás en Chile eso no prenda tanto y somos un mercado chiquitito, pero a nivel internacional, si nuestra palta es exportada, puede ser que tenga mucho ruido. Son ideas interesantes.
Vean, la serie tiene solo 2 temporadas, y creo que cada temporada tiene 6 capítulos, así como a media tarde, cuando ya está refrescando un poquito, y un día que estén aburridos, véanlo porque están súper bien hechos. Son como las películas de acción, pero tienen elementos bien divertidos, está muy bien hecho. Alcanza a entretener, no un documental de esos que uno veía antes, que hasta la imagen era fea, no, acá la fotografía es bonita, está bien contada la historia, absolutamente recomendado. El gluten, ¿por qué hay gluten en todas partes? ¿Alguien sabe? ¿Por qué hay gluten en la leche? Porque es común, me imagino que debe ser barato quizás. ¿Pero por qué la leche tiene gluten? ¿La leche tiene gluten normalmente? No. No, ¿cierto? No debería tener gluten. Si la leche es una fuente de proteína, grasa, quizás agua, sales, pero gluten. Entonces, ¿por qué vino todo este conflicto de Columa hace unos años atrás? Pucha, yo creo que ninguno de los conflictos que yo me acuerdo, ustedes se acuerdan porque están en el colegio y a esa edad uno está preocupado de otras cosas. Pero, ¿alguno sabe a qué conflicto me refiero? Voy a ver si lo encuentro. Algún videito, si ya no voy a alcanzar a ver todo. ¿Alguien sabe o no? No saben, de frente. No, No. yo defendía a Coluna hasta la muerte. Ah. Pero no sabe por qué. No, no sé por qué no me informó. Ya. Ya no fue hace tanto. Fue el 2018. Ya. A ver si encuentro un video. Ya había un video donde salía... Ya, filo, no lo voy a buscar ahora, pues se me 10 minutos en buscarlo. Soy mala buscando, pero ahí uno... Todo partió... hubo un conflicto porque, no sé si aquí saben que hay una asociación de padres de hijos celíacos. Y ellos actualizan su lista con los alimentos que están libres de gluten y que ellos mismos lo han reportado por experiencias con su consumo. Y dentro de esa lista apareció la leche Colú. Y ahí comenzó todo un revuelo y algunas personas hicieron algunos experimentos en donde veían que realmente muchas de las leches que se comercializaban líquidas tenían gluten. Hay un experimento donde ponen unos tubitos y se ponen azul o café, no me acuerdo qué cosa, con qué método bioquímico lo hacían reaccionar y veían la presencia de gluten. Y resulta que eso en realidad dejó como a la gente un poco perpleja, porque todo el mundo pensaba que la leche líquida que te venden en esta cajita de Tetra Pak es leche fresca, como la leche que vendían antes los carritos de Soprole. Eso sí que ustedes no se acuerdan. O sea, iba un carrito de Soprole vendiendo una leche en unas bolsitas. En algún momento reaparecieron, pero después desaparecieron rápidamente porque esa leche fresca dura muy, muy poco, dura como 5 días. ¿Y ustedes han visto cuánto dura la leche en Tetra Pak? ¿Se han fijado? ¿Se han cuestionado cómo dura tanto? ¿Ah? ¿Se han cuestionado por qué dura tanto? Yo me cuestiono cómo el yogur dura 2 meses. ¿Cómo es posible? Pero bueno. Dura un montón de tiempo la leche en estos envases. Y la gente que empezó a tener un poquito más de acomodo económico, empezó a dejar de lado la leche en polvo. ¿Ustedes han consumido leche en polvo en su vida o no? Sí. ¿Sí? La nido. Nido. Ya, bueno, en mis tiempos tener leche nido era un lujo, ¿no? Así que... ¿Y se comía la leche seca, la leche nido seca? Sí, a cucharada. Sí, ya Mi cuchara. mamá. Hilo. Un Mi mamá manjar. hacía eso. Yo también hacía eso, me la Con robaba. el dolor de guata después. No, depende de cuánto coma, pues si era una cucharadita nomás, así como que mi mamá me mandaba a hacerle la leche a mi hermano chico y agarraba una cucharada y la disfrutaba tanto. Pero sí, pues la leche nido se podía consumir así y era rica. La leche purita era más mala que la maldad.
mala, pues tenía un porcentaje de grasa muy alto, entonces no era tan apetitosa. Y cuando tú le pones agua a la leche nido, incluso no queda espesita como la leche líquida. Es porque llora Marcela, no puede tomar leche. No, porque a mí me encantaba la leche purita. Le gustaba. Me la comía a cuchara y todavía tengo Muy por ahí bien. una bolsita y me la como a cuchara. Muy buena, pobre, me encanta. Muy bien. Y bueno, pero eso tiene que ver con la formulación, el porcentaje de grasa, los procesos que tienen son distintos y son leche en polvo, y cuando uno la reformula, cuando uno le pone agua, la verdad es que no queda igual que la leche líquida, quedan grumos, queda más aguada, cuesta darle textura para que quede súper espesa, hay que agregarle un montón de leche que va más allá de lo que ellos te recomiendan para hacer fundir el tarro lo que debería fundir. Entonces, claro, esta controversia que apareció con la leche Column fue atractiva, fue como, oye, pero entonces esta leche no es leche fresca, o sea, la leche Soprole no es leche fresca. Y no es leche fresca, es leche en polvo reconstituida. Entonces, ¿qué significa eso? Que traen la leche Soprole, Nestlé tiene leche, vacas productoras en Holanda, no sé, en Europa, en algún país donde se dan muy bien las vacas, la hacen leche en polvo, la deshidratan, la tiran a los distintos países de mercado y en origen se reconstituye. Eso quiere decir que le agregan agua y otras cosas para que quede con una textura y un color parecido a la leche fresca. Ahora eso no es un delito. Primero no debe decir leche, eso sí es verdad. O más que no decir leche, tiene que decir leche reconstituida. Y eso es algo que ocurre ahora, que en ese momento no ocurría. Todo estaba rotulado como leche, incluyendo la leche Soprole, que era reconstituida acá, y por lo tanto, para darle mayor viscosidad y cambiar a la textura, le agregaban gluten. Y bueno, fue terrible, porque ahí vino una lucha. Column empezó a ganar mucho espacio, porque como ellos son productores locales, ¿para qué van a deshidratar la leche y reformularla de nuevo? Ellos envasan directamente en los Tetra Pak. Entonces empezó a ganar mucho terreno y vino una guerra comercial súper fuerte de parte de Soprole y de las otras empresas. Y desde ahí en adelante apareció esta posibilidad de que tú puedas leer en tu caja, en un rinconcito, si la leche es reformulada o no. Mira, les voy a traer una caja de leche. Ahí dice leche no reconstituida. Eso, después de todo este conflicto, fans de Column, después de todo este conflicto, ocurrió eso. O sea, yo no sé si todo el mundo lo sabe, ni todo el mundo se fija, porque además el precio de la leche Column es mucho más alto que las otras leches. Pero es importante ahora saberlo. ¿Qué hizo Nestlé? Nestlé empezó a comprar la leche a algunos productores locales para tener leche no reconstituida también disponible. Ahora sale otra leche que es con crema, con un mayor porcentaje de grasa, no sé cómo le llaman, no me acuerdo. No sé si alguno ha visto el comercial, que como que los tipos dicen como, mish, una cosa así. Leche más cremosa nomás. Esa, ya. Esa crema, esa leche debe tener algún proceso. Eso no es leche de vaca pasteurizada y envasada, porque debe tener un porcentaje de grasa mayor o crema. Entonces, ojo con las cosas como se llaman, porque eso no sé si se puede llamar leche a secas o formulación láctea. Bueno, ustedes saben más de eso que yo, pero en el fondo tiene que ocurrir un conflicto para que estas cosas en la caja, en la etiqueta cambien, y después pasan sin pena ni gloria, después la gente las ignora. Yo cada vez que lo veo me siento orgullosa de
haber sido seguidora de todo este conflicto, porque cambia también las preferencias de los consumidores. Yo sé que mucha gente prefiere Column, pero ni siquiera sabe por qué, o solo sabe porque piensa que solamente es porque compran la leche a los productores locales, pero así hay varias. Pero en realidad dio un aguante, pero para sacarse el sombrero a todo el conflicto, porque imagínense pelearse con uno grande. No es tan fácil, no es tan trivial sobrevivir a eso. Así que... Yo me acuerdo que, no sé cuántos años atrás, quizás 4 más o menos, se hizo una campaña a favor de Column que era como para potenciar la industria chilena. Y la campaña era como así, dirigía como, elige Column y no Soprole, porque Soprole es internacional y Column es chileno. Ya, pero esto fue Pero consecuencia de esta situación, porque se claro, hizo una yo creo. guerra comercial muy fuerte a Column. De hecho, desaparecieron las propagandas en la tele, hubo presión Las hacia... góndolas. Sí, Yo me hubo acuerdo, ahí las góndolas llenas. una persecución súper grande, sí. Por eso le digo, pelearse con alguien grande en este país es difícil, no es tan fácil. Y en realidad Column estaba calladito, si ellos no hicieron nada, si fue esta asociación de padres que en el fondo hizo que la población reaccionara a algo que ignoraba, porque en realidad si en la caja dice leche, bueno, es leche. O sea, tú piensas que vienen en cajas parecidas, en envases parecidos, piensas que son el mismo producto y en realidad no tienen ni siquiera el mismo proceso y no tienes cómo saberlo, excepto que te leas toda la etiqueta. Por ejemplo, aquí dice, elaborada a partir de leche pura natural de vacas sanas que pasta en praderas verdes, ya, esto es todo publicidad, pero abajo dice, procesada con la tecnología UHT a 138 grados Celsius por 4 segundos. Consumir directamente sin hervir. El envase cerrado no requiere refrigeración. O sea, hay toda una información de su proceso productivo que no es necesario, no es tan masivo. Vaquitas felices. Las vacas en Chile son felices en general. La producción bovina en Chile es una producción bien compatible con el medio ambiente, porque primero no es tan grande, segundo están pastando libre. Le tienen una reja, obviamente, pero la producción, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿han visto algo de la producción de vaca para la producción de carne en Estados Unidos? ¿Han visto alguna industria? Están todas apretadas las vacas. Están como los pollos, están Son como unos pasillos enormes. Están en unos graneros súper limitados y los alimentan con poco forraje, los alimentan principalmente con grano, con maíz. Esto hace un cambio en la contextura del animal. De hecho, acá también se les da maíz en la última etapa de los bovinos que son para carne. Porque se produce una grasa entre los músculos y es rica. Entonces el corte americano, cuando llegó el corte americano, yo no dejaba de pensar, ay, pobre vaca, y comiendo todo el rato, o sea, de sano nada, esa vaca no tiene una buena calidad de vida porque es como que tú acá tuvieras a una persona comiendo todo el día a McDonald's, una cosa así. ¿Steven? De hecho, se decía que las vacas no pueden digerir el maíz, po. Se la sacaban con la mano. Una vez vi un documental como que los locos les limpiaban los estómagos con la mano porque no eran capaces de digerir el maíz. Ya, yo eso lo desconozco, pero eso de meter la mano a uno de los estómagos de la vaca no es raro. ¿Ya? No es algo que no ocurra. Recuerden que al ser nosotros y los herbívoros, bueno, y todos los seres pluricelulares, los animales, en realidad lo que absorbe nuestro cuerpo no es lo que nosotros comemos y masticamos. Esto llega al intestino y el intestino está lleno de bacterias. Las bacterias se comen ese alimento y producen moléculas más sencillas, y esas son las que absorbemos. Entonces, los herbívoros tienen
3 estómagos. En cada uno de ellos se va un grupo de bacterias que habitan en ese estómago, va degradando una parte del forraje. Acuérdense que las células vegetales tienen una pared muy gruesa, entonces es necesario tener ciertas enzimas para poder romperla y llegar al contenido y liberar de ahí los hidratos de carbono. Entonces es necesario este proceso tan largo de digestión. La vaca come mucho porque necesita, y rumea todo el día porque necesita mucho tiempo estar masticando y mezclando esto con saliva para que llegue a las bacterias y las bacterias vayan haciendo este proceso, y para que llegue esa energía de ese pasto que comió a la vaca pasa harto tiempo, ¿ya? Esta clase empieza a difundir, es que me empiezo a hablar distintas cosas, tienen que traerme a terreno cada cierto tiempo, ¿ya? Entonces, ellas están diseñadas, su microbiota está diseñada para comer forraje. Es lo que eligen ellas si tú la dejas así libre y si le pones un plato con un pedazo de forraje y maíz va a comer forraje, es lo que comen ellas. Pero esta grasa genera, estos cereales generan cambio en su constitución. Imagínense usted empieza a comer algo y se le empiezan a llenar de grasa los músculos, entre medio de las fibras musculares. Esa vaca no es una vaca saludable. Es una vaca, no sé, debe ser a lo menos hipertensa, creo yo. Entonces, ahora viene todo este cuento de discusión de la producción y de los derechos de los animales en la producción, que hay que empezar a tener claro todas estas cosas, todo lo que enferma a un animal, lo que debería dejarlo más libre. Ahora está muy de moda esto de gallinas felices. Yo he visto así como reportaje y tan felices así como que no son, no es que anden volando por ahí, no es como que si yo tuviera 3 gallinas en mi casa, bueno, aquí no voy a tener gallinas, pero si tuviera un campito, que no sé si voy a tener, pero me refiero a una producción no masiva. Porque tienen un montón de gallinas, pues en algún momento las hacinan, en algún momento las... Claro, no como la producción de huevos que las ponen en una jaulita, encerradas, les cortan el pico para que no se automutilen, y las tienen comiendo y poniendo huevos, comiendo y poniendo huevos. Claro, si tú tienes un galpón abierto, grande, probablemente sean más felices que las otras gallinas, felices, pero tampoco es que tengan una dieta natural, también les dan comida, les dan antibióticos, porque están creciendo en un grupo muy pequeño, en un espacio muy reducido, entonces existen todas estas cosas. Ahora, no sé legislativamente qué es una gallina feliz, qué significa, pero sí sé que no están rotulados como huevos orgánicos porque probablemente sí hay uso de antibióticos y otros controladores de plagas. La regulación en Chile para rotular como orgánico es súper exigente, y no depende solamente de la persona, del espacio en que está la producción, sino también en algunos kilómetros alrededor. Entonces tenéis que comprar un terreno súper grande para producir en un terreno más pequeñito. Y eso probablemente sea una desmotivación. Yo creo que vamos a terminar aquí, chiquillos. Me fui lejos, lejos, lejos de la clase. Pero creo que esas conversaciones son más interesantes que darle una lista de definiciones que pueden ver en las diapos después. Díganme algo al respecto para no sentirme tan mal. No se preocupe, profe. Es que sus clases son súper entretenidas, la verdad. Nos mantiene a todos activos acá conversando. Así Sí, que, como sí, suspenso. de hecho, Me parece. esta dinámica no pasa en algunas otras clases. De hecho, hay otras clases que solo se habla el profe o la profe y ni siquiera pregunta como, ¿entendieron algo? O se pregunta, ¿hay dudas? No, ya. Hablar. Lo que ¿Hay pasa dudas? es que, No, hablar. ya voy a dejar de grabar esto. Lo que pasa es que a